La senda fluvial del Nalón ampliará su recorrido hasta los 20 kilómetros. Lo hará a través de 4 parcelas anexas al río que Iberdrola cederá al Ayuntamiento de Langreo una vez finalice el desmontaje de la central térmica de Lada. Tiene buen acceso, no hay que cruzar, que es lo bueno, no tienes la carretera por el ruido, pero que no tengas que cruzar carreteras ni nada, y bien bueno, importante, ¿no? Para mí estupendo, no creo que eso repercuta nada negativo, ¿no? Paseo por aquí porque vivo ahí en la barriada y vengo siempre por aquí. 25.000 metros cuadrados de terreno que permitirán completar la gran senda fluvial de la comarca. Aún habrá que esperar al menos un año a que finalice el desmontaje pieza a pieza de esa central térmica que liberará 264.000 metros cuadrados de terreno. Sin fecha prevista para que la ampliación sea una realidad, los usuarios habituales valoran que se incremente el espacio para practicar deporte y piden que sirva también para mejorar la oferta de zonas para perros. Somos usuarios habituales, sobre todo ella, y pues nos viene muy bien que sí. Cuanto más allá lleguen, pues más kilómetros se pueden hacer. Tenemos mucha zona verde y realmente los parques que tenemos habilitados están sobre todo en el centro de la Felguera, son bastante pequeños y algunos de ellos están muy descuidados. El plan propuesto por la empresa incluye además la regeneración de las riberas del Nalón desde Lada hasta Riaño y supondrá el desmantelamiento de la presa.